nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho eso, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se les lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero en los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Bueno, pues la vida espiritual, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en fraguar el terreno sobre el cual cae la palabra de Dios. Hay que preparar entonces nosotros, ¿verdad? Así nuestra misión como discípulos de Cristo gravita en la apertura y en la purificación constante de nuestra interioridad, para que ésta sea la más acogedora posible del mensaje de salvación. De ello depende la abundancia de nuestros frutos. Esta parábola es según San Lucas, tiene unas variantes a la parábola de San Mateo. Pero en esencia lo que nos trata de decir nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos que trabajar para que la recepción de la palabra caiga en esa tierra que somos nosotros, en esa tierra buena, en esa tierra fértil, y que Él espera de nosotros que demos los frutos conforme a lo que nos dio Él, ¿verdad? Al final dice que cuáles son los frutos que das. Por ejemplo, si estás lleno de envidia, si estás lleno de negatividad, si estás lleno de traiciones, si eres perezosa, nomás hablas y no haces nada, nomás criticas, si nada te complace, si siempre estás confrontando verdades de otras personas, pero no te confrontas a ti mismo, pues entonces tú sabes dónde estoy ubicada, qué tipo de terreno yo tengo. Y mi terreno es en mi corazón lo que yo he permitido. Por ejemplo, la conversión de la persona tiene muchos años. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una vida de pecado, desde jóvenes nosotros experimentamos el pecado. Y hay veces pecado muy, muy horrible. No recibimos la apropiada formación moral, religiosa. En nuestra casa no nos formaron como debería de ser. O la fuerza de la sociedad donde vivía me abrumó. Y entonces lo que yo recibí de mi familia, de mi hogar, no fue lo suficientemente fuerte porque me abrumó todo el ambiente que yo viví en la escuela, en la comunidad, en el barrio, ¿verdad? En la gente que yo conocía. Y entonces ahí entró el pecado y entró el pecado de tantas cosas que nosotros experimentamos. Cuando nosotros crecemos y el pecado va aumentando, aumentando y aumentando, llega un momento en que nos cansamos de tanto pecar,
de tanto sufrir, de tanto vacío. Y tenemos la oportunidad de un encuentro con el Señor, un retiro, ¿verdad? Una metanoia dramática y entonces un cambio de forma de pensar, un arrepentimiento de corazón y entonces empieza la ascensión de la persona, ¿verdad? Empieza a cambiar la persona en todos los aspectos, pero se nota que no puede avanzar. ¿Pero qué pasó? Pues si yo reconozco a Jesús como mi rey, yo me confieso, yo, tengo una vida de oración, estoy comprometido en mi comunidad. Yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro, pero no puedo avanzar. ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? ¿Está atorada mi proceso de conversión? Yo creo que lo que necesitas es paciencia, porque te tomó 30, 40 años destruir tu vida de oración, tu vida en relación con Dios. Piensa todos los años que fue de destrucción. Y ahora viene la reconstrucción. Y en ese proceso de reconstrucción sufrimos mucho porque no tenemos lo que llamamos la pureza de corazón. Se está purificando. Hay mucha gente que toda su vida Dios por alguna razón no le ha permitido experimentar el pecado, la concupiscencia, en una forma como nosotros lo hemos vivido. Entonces, es nuestro deber por la palabra que venga a nosotros, acogerle a nuestro corazón, para que dé esos frutos que espera el Señor. Y que las vicisitudes de la vida, como lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dice que lo que cae en el camino representa pues la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven, ¿verdad? Eso a lo mejor puede decir personas que están totalmente superficiales en su fe. Dice, luego hay otros del terreno pedregoso que escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero no tiene raíz, entonces no tiene cómo crecer. Y en el momento, dice, de la prueba, fallan. ¿Cuántas veces falla esto? Seriamente. Y tú puedes identificarte aquí. ¿Por qué? ¿Por qué fallo? ¿Por qué no soy compasiva? ¿Por qué hay veces soy y luego hay veces soy bien dura? ¿Por qué traiciono? ¿Por qué miento? ¿Por qué robo? ¿Por qué me satisfago en cosas banales? ¿Por qué? Porque no tiene raíz esto. Porque ¿cuánto tiempo llevas de conversión? Y si tú me dices, pues yo tengo 5 años de conversión. ¿Y tú crees que es suficiente para los 20 años que tuviste de pecado? Es una construcción. Las raíces van hacia abajo, ¿eh? Y afianzar la persona. Es una construcción, es un desarrollo. No se da una raíz en medio segundo. Tienes que tener mucha paciencia, hermana, contigo, hermano, contigo. Sobre todo cuando tú te das cuenta que fallas mucho, que todavía no tienes un horizonte, que todavía te confundes y eres capaz de mentir, de traicionar, de engañar, de levantar falsos. Lo que cae entre espinos, dice, representa a los que escuchan la palabra y los afanes y las riquezas de este mundo, pues los ahogan, ¿verdad? Y no dan fruto. A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy esto, no está pasando conmigo. Entonces a lo mejor ya estás, en una de esas estás tú. Dice, y luego los demás es la tierra buena. Los que escuchan la palabra, la conservan en su corazón y bien dispuesto. Y entonces empiezan a dar fruto. Aquí no dice el tanto por ciento, pero todos damos diferentes niveles. Tu hermanita, tu hermanito puede dar más o menos, que eso no importa. Tú no te fijes en los demás, tú fíjate en que tú estás haciendo la voluntad de tu Padre Dios, porque Dios es bueno con todos. Entonces, probablemente si estás en ese nivel de dar ese fruto, la purificación es de seguir escuchando la palabra de Dios, pero guardarla en el corazón, no agarrar la palabra para ver qué le voy a decir al que está enfrente. No eres un predicador.
La palabra de Dios no se agarra para ver qué le digo al que está enfrente, para ver cómo le señalo su pecado. Eso no es de Dios. La palabra de Dios es para que la persona la reciba y se enriquezca. Eso es todo. Pues que nosotros seamos esa buena tierra, ¿verdad? Esa tierra fértil que el Señor quiere que nosotros demos los frutos que Él espera de nosotros. Nada más. No los que espera el amigo, compañero, el esposo, la esposa. Solamente quiero dar los frutos que mi Señor quiere que yo dé. Que el Señor les bendiga. Amén.